aprender ya a apagar un poco la cámara porque me da miedo que se me caiga. Sí, no hay problema. Bueno, Ya, estamos grabando. Sí, profe, yo ahí también, me porque estoy como mostrando. comparto y la cámara. Ahora, les digo que el objetivo de tener cámaras encendidas son dos objetivos. Es el hecho de que la próxima prueba de laboratorio es presencial, vale decir, cámara. Y si no, vamos a ver si podemos hacerlo en el laboratorio. ¿Ya? Bueno, Y segundo, por el examen de grado, porque muchas veces se ponen muy nerviosas y nerviosos. ¿Ya? Y el objetivo es prepararlos, ¿ya? Es prepararlos para entrevistas, porque cuando uno entrevista, no lo hace por Zoom, lo hace presencial, ¿ya? Entonces, Que ahora, profe, el problema es que como cámara no, no puedo pero llevar la les digo, presentación. yo, por mí, no hay problema. Les vuelvo a repetir cuál es el objetivo de eso, ¿ya? Si tienen problemas con la red, no hay problema, y lo hacemos así, ¿ya? bueno. Comencemos. Ya. Buenos días, profesora, compañeros. Junto con mi compañera Victoria González, vamos a comentarles la investigación que a nosotros nos tocó, que fue la consideración básica sobre la seguridad microbiológica de los jugos de naranja en los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus El Jirón. Para introducir, consumir alimentos inocuos conlleva una gran controversia, debido al desconocimiento del origen de estos. En la ciudad de Quito ha existido una amplia proliferación de la venta urbana de los jugos de naranja, debido a su sabor o su costo nutricional. Sin embargo, las enfermedades generadas por la comida de la calle son bastante comunes en la comercialización informal y el resultado de una amplia variedad de microorganismos patógenos. La prevención de las enfermedades generadas por alimentos no inocuos van a depender siempre de la procedencia y la manipulación cuidadosa en la cadena de producción. Y es que la comercialización de los alimentos en la vía pública es un fenómeno de gran impacto social, que puede afectar tanto problemas sanitarios, sociales, culturales, que pueden afectar a toda una ciudadanía. Dentro de estos están los sanitarios, que va a conllevar el riesgo de generar enfermedades gastrointestinales o intoxicaciones con ciertos microorganismos. La comercialización informal del jugo de naranja, que se comercializa, la entidad por medio del laboratorio de los alimentos va a publicar un estudio con 35 muestras, de las cuales las van a sacar de la metrópoli y la van a analizar por 5 administraciones que van a estar alrededor de la zona, entre el 1 y el 15 de abril del año 2016. Antes de pasar al procedimiento, hay que definir dos conceptos que van a influir en la realización de la experiencia. La primera es la cuantificación de microorganismos, entre las cuales se encuentran los procedimientos basados en la dilución en serie, que consiste en hacer crecer los microorganismos en medios de cultivo, como es el recuento en placa de unidades formadoras de colonias. La segunda es el medio de cultivo McCongie-Agar, el cual utiliza la peptona como fuente de aminoácidos y otros factores de crecimiento, tales como la lactosa y los hidratos de carbono fermentados. También se utiliza la bilis de buey para estimular el crecimiento de las bacterias coliformes e inhibir a la mayoría de la flora gram positiva. Y por último, el púrpura de bromocresol como indicador de pH. El tercero es los coliformes, que son los encargados de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas. Al acidificarse el indicador pasa de púrpura a amarillo. Por esto sirve de indicador visual, lo que facilita la distinción de las bacterias gram negativas que pueden fermentar la lactosa y las que no.
Las bacterias que no fermentan la lactosa utilizan la peptona formando así amoníaco, lo que incrementa el pH agar formando colonias blancas o incoloras, como la Salmonella, Proteus y Shigella. Por otro lado, las bacterias que fermentan la lactosa son la Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella serratia y Citrobacter, aunque las dos últimas lo hacen de forma más lenta. Bueno, los envases que se utilizaron para la investigación se almacenaron y conservaron en un cooler previamente con fundas de hielo para evitar algún cambio de temperatura, iluminación y manipulación. Luego de haber obtenido las 5 muestras de jugo de naranjas, se procedió a medir su pH con un pHímetro Toledo, mientras que los grados Brix por medio de un refractómetro ATAGO con el fin de calcular la concentración de azúcar. A continuación se tomó de cada muestra de jugo de naranja 1 ml y se diluyó con 9 ml de agua fisiológica en un tubo de ensayo, así obteniendo una solución de diala-1, la cual será la solución madre, por lo que se obtendrán 5 soluciones madres al repetir este proceso. Es necesario que se deba repetir el proceso anterior, puesto que se tiene que llegar hasta una disolución de 10⁻⁶. Después de haber obtenido todas las soluciones con diferentes concentraciones en cada tubo de ensayo, se realiza la siembra en cajas Petri con Macon y agar. Y al utilizar este medio se dispensó en 31 cajas para microorganismos gram negativos, en la que uno de ellos será el blanco, el control negativo. La siembra se realizó por medio de una cámara de flujo laminar vertical, ya sea con técnica estriada o por arrastre. Se tomó una pequeña cantidad del inóculo para poder estriar el primer cuadrante de la placa con un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Después se debe quemar el asa Strigalski en el mechero y enfriarlo en una parte de la placa del agar que no haya sido inoculada. Se debe repetir este paso hasta llegar al cuarto cuadrante de la placa. Luego se coloca en una incubadora Memer de 35 grados a 37 grados Celsius para cuantificar las primeras horas después de cada 2 horas y finalmente cada 24 horas después de 3 días. Bueno, los resultados que se pudieron obtener fueron los siguientes. Se calculó primero la concentración del azúcar a partir de los grados Brix, que fueron determinados por un refractómetro ATAGO, mientras que para la determinación del pH se usó un pHímetro Meter Toledo. Los promedios de las 5 muestras fueron las siguientes. Para el jugo de naranja, su pH fue de 3,6, para los grados Brix fue de 10,54, mientras para la concentración de azúcar fue de 53,1. Por otro lado, para el control negativo, se cultivó una muestra de agua fisiológica, sin el jugo de naranja, en una caja Petri, por medio del McConaughey-Agar, en un rango de 2 a 72 horas. No se vio ningún cambio de color, ni tampoco de UFC, por lo que se tomó como control negativo preciso. También se realizó la cuantificación de UFC, debido a que es el tiempo aproximado máximo del consumo del jugo, de los jugos de naranja, o el que se debería consumir, por lo que se siguió la cuantificación hasta las 72 horas. Bueno, las primeras observaciones que se pudieron obtener, las primeras 8 horas no se observó ningún cambio en los medios de cultivo, por lo cual no van a existir UFC visibles, mientras que a las 72 horas se comenzaron a apreciar pequeños cambios. Para la muestra número 1, se presentó un ligero cambio en la coloración del cultivo, lo cual va a indicar la presencia de coliformes totales de fermentación lenta de la lactosa.
Mientras tanto, en la dilución 10 elevado a la menos 6 se va a notar una disminución de su pH, por lo que la presencia de coliformes totales, va a haber presencia de coliformes totales que no van a fermentar la lactosa. Pero al no ser visible, los UFC, su valor estimado va a ser inferior a los 1 por 10 UFC por ml. Por lo tanto, se va a determinar que el jugo de naranja en la muestra número 1 va a ser apto para el consumo humano. La muestra M2 se observa claramente un cambio completo en la coloración del medio original. A las 72 horas predomina un color amarillo intenso, el cual es un indicativo directo que demuestra una disminución del pH, además de determinar la presencia de coliformes que no realizaron la fermentación de la lactosa. En las demás diluciones se observa un ligero cambio de coloración en ciertas zonas más visible en la dilución 10 a la menos 6. Indica que la fermentación de la lactosa está comenzando. La cuantificación promedio de la muestra 2 reveló que existen 16 por 10 a la 3 UFC por ml de bacterias gram negativas. Bueno, para la muestra M3 o muestra 3 se pudo apreciar también un cambio de coloración en ciertas zonas del medio cultivo, especialmente en la dilución 10 a la menos 1, donde se va a notar el color del indicador amarillo intenso, por lo que la presencia de las bacterias no va a fermentar lactosa. Pero sí se observa claramente la proliferación de UFC rosadas. Este es el indicativo que presentan los coliformes que van a fermentar la lactosa. Y el color rosado intenso es característico para las bacterias E. coli y Klebsiella. En las siguientes diluciones, el ligero cambio de coloración no es indicativo directo de la fermentación de la lactosa. En la cuantificación bacteriana se determinó que la muestra número 3 presenta 5 por 10 elevado a la 2 UFC-ml de bacterias gram negativas. La muestra M4 se observó un ligero cambio en la coloración en ciertas zonas del medio de cultivo, especialmente en la dilución 10 a la menos 6, lo cual indica que el cambio del pH está comenzando. Además, no existió la presencia visible de unidades formadoras de colonia, por lo cual el valor estimado es de menos de 1 por 10 UFC por ml, por sensibilidad del método. Entonces, con estos resultados se puede determinar que el jugo de naranja de la muestra 4 es apto para el consumo humano. Por último, la muestra número la muestra 5 o M5, se observó un ligero cambio en las coloraciones en las zonas de cultivo, especialmente en la 10 elevado a la menos 5, pero no es un indicativo directo de que muestre fermentación de la lactosa. Tampoco es visible la presencia de UFC, por lo que el valor estimado también va a ser inferior a los 1 por 10 UFC por ml. Por lo tanto, se puede determinar que esta muestra sí es apta para el consumo humano. Bueno, el pH óptimo de crecimiento de coliformes fecales es de 7 a 7.5, con un pH mínimo de 4 y uno máximo de 8.5. Se puede identificar que a las 72 horas de las muestras 2 y 3 presentaron coliformes totales. También que son las muestras con un pH ligeramente más ácido que se aproximan a un pH de 4, lo cual indica que el pH es directamente proporcional a la proliferación de coliformes totales. A pH más básico, mayor será la proliferación de los coliformes fecales. La concentración de azúcar en las muestras no presentó una relación directa con la proliferación de coliformes totales, a pesar de ser una fuente de carbono.
Esto demuestra que las bacterias gram negativas utilizaron los nutrientes proporcionados por las peptonas para su proliferación. Bueno, según la normativa técnica ecuatoriana, el límite máximo permisible de coliformes totales en jugos de frutas es de 3 UFC por ml, pero esta medida solo se establece para jugos de fruta tanto congelados como pasteurizados. Entonces no existe una normativa vigente que establezca los límites máximos permisibles de coliformes totales en los jugos de fruta fresca. Caso contrario a lo que sucede en otros países vecinos como Colombia, donde sí cuentan con una normativa para esto, la cual determina que el límite máximo permisible para jugos sin tratamiento térmico y sin pasteurización debe ser menor a 10 UFC por ml. Además, se describe de manera más detallada las buenas prácticas de manufactura para este tipo de bebidas. Si nos rigiéramos a la resolución 3.929 decretada en Colombia, solo el jugo de naranja de la muestra M2 no sería apto para el consumo humano, ya que sobrepasa los límites permisibles. Según la resolución 7.992, determina las características microbiológicas de los jugos y las pulpas de fruta. Según este, especifica el límite máximo permisible, que es de 9 números más probables de coliformes totales por ml, mientras que el límite máximo permisible en cuanto a coliformes fecales es de 3 números más probables por ml. Por ende, en Ecuador, dada la proliferación de vendedores urbanos de jugos de naranja en toda la ciudad de Quito, es necesaria la implementación de una normativa técnica que especifique claramente los límites permisibles de microorganismos de este tipo de bebidas, dado que también se expenden en ciertas zonas de la capital jugos de coco, guayaba, así como también ensaladas de fruta. Bueno, comparándolo con la situación actual de Chile, gran parte de los vendedores van a cumplir con el permiso que se cumplen las normas sanitarias, pero en varios lugares de Santiago, como ya sea Estación Central o Patronato, se pueden ver que varios puestos de venta de jugos naturales no van a cumplir con las buenas prácticas sanitarias, a pesar de que los carritos están certificados por el gobierno. Sí, van a contar con lavamanos del cual no se sabe si se usa o no, tampoco su función, cómo funciona la circulación del agua, al ser un carro tan pequeño, tampoco se sabe cuánto almacenamiento tiene. La buena higiene de los mismos comerciantes no es del todo seguro, ya que no se sabe cómo es su lavado de manos, los implementos que van a estar ocupando para la extracción del jugo, tampoco se sabe el tipo de contacto que pudo haber tenido la fruta antes de su comercialización, tampoco todos estos factores nos pueden indicar que hay un riesgo de poder contraer enfermedades gastrointestinales. Bueno, a modo de conclusión, el contenido mínimo de sólidos solubles en los jugos de naranja es de 9 grados Brix a 20 centígrados y de 4,5 grados Brix, con exclusión del azúcar, a 20 grados centígrados. La cuantificación de microorganismos, específicamente de bacterias gram negativas, tanto fermentadoras como no fermentadoras de la lactosa, reveló que los jugos de naranjas de las muestras 1, 4 y 5 van a ser aptas para el consumo humano, ya que el valor estimado es inferior a los 1 por 10 UFC por ml. Pero los jugos de naranjas de las muestras 2 y 3, estas no van a ser aptas para el consumo humano a partir de las 72 horas, ya que presentan 16 por 10 elevado a la 3 UFC por ml y 5 por 10 elevado a la 2 UFC por ml, de coliformes totales respectivamente. Para esta experiencia se hicieron algunas recomendaciones
como realizar una cuantificación microbiológica con un muestreo más amplio, realizar otras metodologías para los análisis y la cuantificación de muestras, utilizar otros métodos utilizar métodos de dilución directa en el medio de cultivo. También incubar las muestras a 43 grados Celsius, como para cuantificar precisamente los coliformes fecales. Y realizar un programa de capacitación, como en la tema de preparación y de higiene para la gente que elabora el jugo. Y eso, profe. Gracias por su atención. ¿Dudas? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Ninguna duda? No, profe. A ver. Chicas, ¿y ustedes revisaron el RCA? Sí, profe. ¿Y? ¿Qué encontraron? Pucha, Chicas, no la noté, profe. Se me fue. es que, a ver, cuando se dan este tipo de trabajo y donde tenemos situaciones semejantes a Chile, es importante saber qué otras herramientas debiera de tener las autoridades sanitarias nuestras. ¿Ya? De lo que mencionaron, solamente ustedes encontraron una normativa en la norma colombiana, de lo que escuché yo. Sí, profe, solo eso. De acuerdo a esa norma, ¿cómo estarían estos jugos entonces? ¿Aptos? Sí, eso solamente la 1, la 4 y la 5. Esos serían los 3, mientras que los demás no. Ahora, ¿qué diferencia? Y volvemos de nuevo a lo que estamos viendo en agua, porque el análisis es de coliformes totales y no fecales. Sí. ¿Me asegura que no tenga una contaminación de coli fuerte? ¿Ese análisis? No. ¿Mm? No, profe. Eso según yo no. ¿Qué piensa el resto? Chicos, Benja, María José, Catalina. A ver, yo les digo que la prueba tiene desarrollo, tiene tema y tiene alternativa. O sea, si yo veo que no logran ni siquiera correlacionar la materia con preguntas como esta, o sea, yo en la próxima prueba les voy a colocar preguntas de raciocinio. Porque es lo mínimo que tienen que hacer, pues chiquillos, si tienen 2 micros a cuesta. Ya, pasemos al otro tema. ¿Quién va a ser? Nosotras, profe. ¿Quiénes? Vania y Carolina. ¿Y cuál es el tema de ustedes, Vania? La lechuga. Ya, listo. Ya. Ya, empiezo nomás.
Ya, buenos días, profesora, y a todos los presentes. Hoy junto a mi compañera Carolina Morán les hablaremos sobre una investigación de la contaminación microbiológica de la lechuga, específicamente en la provincia de Quillacollo, Cochabamba, en Bolivia, el año 2015. Ya, comenzó con la recolección de muestras en la época lluviosa y en época seca, que corresponden a los meses de abril y mayo. Ya, se recolectaron de las parcelas de producción de la localidad de Combullo 9 muestras de distintos puntos, inicio, medio y final. También se recolectaron de Mercado Central y 9 de diciembre de Quillacollo. En él se recolectaron 12 muestras de 4 puestos de venta de lechuga de 2 mercados. Y después se recolectaron 2 porciones de lechuga procesada sin aderezar. Estas muestras fueron refrigeradas para posteriormente ser procesadas en el laboratorio de microbiología. Para el análisis bacteriológico se recolectaron 6 lotes de 3 plantas de lechugas provenientes de parcelas de producción, 8 lotes de muestras de puestos de venta de lechuga de 2 mercados, 4 de época seca y 4 de época lluviosa. Para el análisis para determinar la calidad microbiológica se basó en el recuento de bacterias aerobias mesófilas para observar su vida útil, y también se basó en el recuento de coliformes totales y fecales que indica la contaminación fecal y general. También se basó en la presencia o ausencia de enterobacterias patógenas tales como la salmonela y la shigella. Se realizaron preenriquecimientos, enriquecimientos y cultivos diferenciales. Las UFC fueron confirmadas con pruebas de identificación bioquímica. Para el análisis parasitológico, por examen parasitológico, se realizó un lavado de muestras con solución fisiológica estéril, se filtró con doble gasa y centrifugado a 3000 revoluciones por minuto, 5 minutos. Se eliminó el sobrenadante y se observó el sedimento con objetivo 40X. Se realizó una tinción de Ziel-Nielsen, luego con fucsina fenicada, con alcohol ácidos, para posteriormente ser coloreadas fácilmente con azul de metileno por 1 minuto. Las láminas coloreadas con azul de metileno se observaron con lente objetivo de 100X, buscando ooquistes enteroparásitos alcohol ácido resistentes. Ya, para el análisis del recuento e identificación de enteroparásitos y bacterias, se calculó el promedio UFC usando la T-Student para comparar el grado de contaminación entre época seca y lluviosa, con significancia de 0,05 error alfa. Se entrevistaban a los productores para conocer la manipulación que ejercen y saber si tienen conocimiento respecto a las enfermedades transmitidas por alimentos, por microorganismos en alimentos, y para ver si tienen conocimiento del límite de microorganismos en alimentos. En los resultados de las muestras de áreas de cultivo, se calculó el promedio de coliformes fecales, que fueron 3 por 10 a la 4 UFC por gramo en otoño y 1,9 por 10 a la 7 UFC por gramo en invierno, con diferencia significativa de 0,03 por T-Student. Se encontraron Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Bacillus. En los resultados de las muestras de puestos de venta de mercado, se calcularon un promedio de aerobias mesófilas de 1,9 por 10 a la 5 UFC por gramo en abril y 1,9 por 10 a la 6 en mayo, con diferencia significativa de 0,04 por T-Student. Ahí se encontraron 4 enterobacterias: la Enterobacter cloacae, la Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Hafnia albei. En el análisis parasitológico de los meses de abril y mayo presentaron enteroparásitos: quistes entamoeba coli en 5 muestras, larvas strongyloides en 4 y una presentó las 2. Un puesto identificó salmonella, enterobacterias como Citrobacter peundi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter, Enterobacter aerogenes, Proteus redgeri y Yersinia enterocolítica, y una especie de Rhodotorula. Ya, en los resultados de la encuesta de los productores confirmaron que sí utilizan abono de aves. 33% riegan las parcelas y en abril las riegan de 2 a 3 veces por semana,
y en mayo, como es más seco, todos lo riegan día por medio. Y las observaciones que fueron anotadas en una lista, se registró que los puestos presentan piso de cemento, 50% de ellos exponen las lechugas sobre tarima o canastas, 25% se encuentra cerca de baños públicos o alcantarillas, 75% presentan niños lactantes cerca en el mes de mayo, y en abril 25% realiza un lavado antes de venderla. En mayo siempre se lavan, lo que significa una contaminación cruzada. Bueno, como los resultados del estudio demostraron que los valores de contaminación microbiológica en los 3 puntos de la cadena fueron mayores al límite permitido, hubo una diferencia en promedio del UFC en los meses de abril y mayo. En los parámetros de coliformes fecales en el área de cultivo y en el parámetro de aerobias mesófilas en los puntos de venta de la hortaliza. En el caso de las coliformes fecales, en el área de cultivo en el mes de mayo, la contaminación se podría causar por la falta de lluvias. Los productores en esta época riegan sus cultivos por inundación con aguas de los sistemas de riego, perdón. Lo cual podría favorecer una contaminación bacteriana de las lechugas y al entrar en contacto con la tierra que es abonada por el estiércol de ave produce esta contaminación. Este estiércol de ave, los productores lo utilizan para obtener mejores cosechas. Otro factor importante son las actividades ligadas al cultivo, como es el labrado, el cual puede producir polvo y contamina los productos. En el caso del UFC por gramo de aerobios mesófilos, se evidencia que en la época seca es superior a la con poca lluvia. Esto se produce por el gran flujo de personas en el mercado y genera una contaminación ambiental. Y se incrementa obviamente una contaminación hacia la lechuga. Esta igual es favorecida por la excesiva humedad que posee esta planta y al estar expuesta al medio. Y otro punto importante a considerar es la inadecuada manipulación, ya que todas las vendedoras en el estudio dijeron que en épocas de invierno las lechugas llegan con una mayor cantidad de polvo. Entonces, ellas, para mejorar su presentación de venta de este vegetal, en baldes con agua lavan todas las lechugas. Entonces ahí se puede producir una contaminación cruzada entre el vegetal y el agua. Bueno, como se nombró anteriormente, igual en este estudio fueron aisladas enterobacterias, las cuales son capaces de producir problemas a la salud en los humanos, y entre ellas encontramos la Enterobacter, la cual fue aislada en los 3 puntos de la cadena de alimentaria de la lechuga. También encontramos Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Afnia albei y Citrobacter. En el caso de la Escherichia coli, esta fue identificada en las lechugas de los puestos de venta del mercado, como también en los puestos de venta de comida, lo cual nos indica de que hubo una contaminación directa o indirecta de origen fecal. En el caso de Salmonella, se encontró que en las lechugas procesadas de los puestos de venta de comida, en cuyas recetas está incluida la ensalada de lechuga, se encontró Salmonella. Entonces, y también se encontró en algunas muestras, en algunas muestras del mercado, sí, enteroparásitos como como Entomoeba coli y Enteroglioides. Sin embargo, en los puestos de venta de comida de los mercados de Quillacollo no se encontraron contaminación parasitaria en las lechugas. Igual cabe destacar que a pesar de haberse detectado 2 especies de parásitos, junto a la presencia de aerobias mesófilas, coliformes totales y fecales en la lechuga y presencia de salmonela, el consumo de estos alimentos sin un lavado riguroso o desinfección podría provocar graves problemas a la salud a la población que los consume. La que sí hay. Con respecto, o sea, comparando con Chile, bueno, en Chile igual existe una mejor fiscalización con respecto a la cadena alimentaria de las hortalizas. En este caso existe la norma para el agua de riego. Esta constituye la norma 1333,
la cual consiste en clasificar el agua apta para el riego al agua con concentraciones menores a 1000 coliformes totales por 100 ml, las cuales son destinadas al cultivo de verduras y frutas que se desarrollan o se cultivan a ras de suelo y que habitualmente se consumen en estado crudo, como en este caso las lechugas. Además, nosotros acá en Chile contamos con el Reglamento Sanitario del Alimento, el cual indica en su artículo 173, específicamente en la sección 14.1, que más de 1000 UFC de coli por gramo ya presentaría un riesgo para la salud, y que la presencia de salmonela debe ser cero en cualquier alimento. Bueno, si nosotros comparamos los resultados del estudio con los parámetros permitidos acá en Chile, igual las lechugas no serían aptas para el consumo, ya que superan el parámetro que nosotros tenemos establecido. Y bueno, como conclusión, las lechugas obviamente arrojaron contaminación microbiana en toda la cadena alimenticia, entonces se comprende que este alimento no es apto para el consumo humano. Y es por eso que es importante recordarle a la población de que se debe realizar un lavado bien minucioso y de todos los alimentos, en especial los alimentos que uno come de manera cruda, como son frutas y verduras. Además, cabe destacar que es súper importante un sistema de control y vigilancia con respecto a los alimentos, ya que al educar a manipuladores y consumidores, de alguna manera se reduciría el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por los alimentos, la cual nos podrían producir un riesgo grave a nuestra salud. Eso. ¿Preguntas? Bueno, chiquillas, felicitarlas porque hicieron el cruce y señalarles algunas cosas. Efectivamente, en Chile no se permite el abono, por lo menos de hortalizas directas, con abonos de tipo orgánico, que le llaman, ¿no? Provenientes de aves, de animales, por la contaminación, no tan solo de microorganismos, sino de parásitos. Ustedes con el agua no le sacan los parásitos. Entonces, esos abonos están permitidos en árboles frutales, pero no en hortalizas, por lo menos en nuestro país, ¿ya? Y es por eso que yo les comenté el hecho de haber eliminado el cordón Maipú, que era excelente en suelo, pero como era casi, en ese momento no existía la farfana, no existía la planta de tratamiento, el tratar el agua para poder mantener ese cordón en ese momento no estaba en las condiciones. ¿Ya? La norma de análisis es la 409, la que estamos viendo en clase, ¿ya? Y ahí indican presencia de coliformes totales, pero siempre ustedes tienen que tener presente que las normas son opcionales de cumplir, pero lo que sí se tiene que cumplir es el RCA, y es por eso de que estaba muy bien el enlace que hicieron ustedes con el RCA, porque ahí señala no coliformes totales, señala a la Escherichia coli. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que a uno le manda cuando distribuye alimentos, ¿ya? Y también, como decía Carolina, hoy día, esa es la diferencia de la compra de hortalizas en las ferias y en los supermercados. Sí. Ustedes en los supermercados, por lo menos los contratos tienen la obligación, los productores, de regar con aguas de pozo, si no, no entran a los supermercados. Sí, sí, también lo vimos que hay como un decreto cuando en el 90 hubo como un brote de cólera, como que modificaron ese decreto de que tenía que ser con aguas de pozo. Claro, ninguna hortaliza que ustedes compren en el supermercado se recibe con tierra. Ustedes no ven en el supermercado con tierra, incluso hay personas que compran esas lechugas hidropónicas y que no las higienizan. Yo higienizo todo,
pero efectivamente si uno tuviera la tranquilidad que hubiera una buena manipulación desde el punto de vista de tomar esa lechuga, de envasarla y de llegar al centro de distribución, no debiera de tener contaminación, porque la hidropónica, los nutrientes son también controlados y por lo tanto la posibilidad de contaminación fecal es prácticamente cero. Sí. ¿Ya? Ya pues chiquilla, vamos al último trabajo. Yo la verdad es que me quedé con algunas cosas del primer trabajo porque, ¿qué quieren que les diga? Yo creo de que hay cosas en las cuales si no entienden, preguntan. Quisiera señalarles, vieron en el trabajo anterior de que estaba la toma de pH de Graus-Brix, y cómo sacaron el porcentaje de azúcar, Victoria, Tamara. Si mal no recuerdo, profe, porque la Tami se cayó. ¿De qué? No, la Tami se cayó, pero si mal no recuerdo, no hablaba como del porcentaje de azúcar. Bueno, esas son las cosas, chiquillas, siempre pregúntense, ¿y cómo sale esto? ¿Y cómo sale esto? Ese es el espíritu que ustedes tienen que tener. Ustedes son ingenieros, una carrera de 5. Los porqués siempre tienen que estar presentes en ustedes. Hay una fórmula. Los que están haciendo laboratorio con el M o de fundamento, hay una fórmula que se traslada a los grados Brix a porcentaje de sacarosa. Véanlo. Eso tienen que saberlo ustedes. Ya, vamos al otro trabajo. Paloma. Sí, ¿se ve, cierto, profe? Perfecto. ¿Puedo mantener la cámara apagada? Es que si no, no me deja como, o sea, pongo No hay- la presentación y no avanza, entonces No hay problema. lo Ya. practiqué y sí, ahí sí. Ya, démosle. Es que está mi otra compañera. Ahí sí. Valentina, Sí, sí, ahí está. ¿ya? Ya, Ya. démosle. Ok, bueno, buenos días, profesora, compañeros, compañeras. Junto a mi compañera Valentina Romero hablaremos sobre el análisis de la calidad sanitaria del nopal. Bueno, nuestro objetivo es evaluar la calidad sanitaria del nopal en el punto de embarque de productores que usan las buenas prácticas agrícolas. En modo de introducción, en México actualmente la producción de hortalizas está dentro del mayor número de productos agrícolas generados, alcanzando un 1.6% de su valor total. Dentro de este valor se encuentra el nopal verdura, el cual ocupa un puesto dentro de las 15 hortalizas más cultivadas. En el Estado de México es el tercer producto más importante y aporta un 8% de la producción nacional. Entre todos los productores, solo 14 han logrado el reconocimiento de BPA durante el año 2008 y 2009. En los últimos años, la incidencia de enfermedades producto de las contaminaciones de hortalizas se encuentran en crecimiento. Esto es debido a la presencia de contaminantes. Pero hoy en día se exportan aproximadamente 20.000 toneladas de nopal a distintos países del mundo, entre ellos están Canadá, Japón, España, Francia y Estados Unidos. Pese a todo esto, hasta el momento no existen antecedentes de rechazo de cargamentos del nopal por problemas de contaminación biológica, pero sí se ha determinado que existen riesgos de contaminación microbiológica por el contacto de cladiodos que están presentes en las aguas de riego y en los suelos que ya se encuentran contaminados. Para reducir los riesgos de contaminación en el nopal y entregar un producto inocuo, el cual cumpla con todos los límites establecidos en las normativas nacionales e internacionales, se requiere la implementación de las buenas prácticas agrícolas o BPA. Ya. Antes de comenzar como el estudio en sí, vamos a hablar de los microorganismos presentes
en el estudio a grandes rasgos. Primero están las bacterias mesófilas aerobias, que son las que descomponen la materia orgánica a temperaturas que oscilan entre los 30 y 40 grados Celsius. También están los coliformes totales, que corresponden a un grupo de microorganismos pertenecientes a la familia Enterobacterias. Son aerobios y anaerobios facultativos de forma bacilar y gram negativos. Hoy en día, el recuento de coliformes es un indicador higiénico frecuente en varias industrias de alimentos y bebidas. También está la salmonela, que es un bacilo gram negativo que se comporta como patógeno intracelular facultativo, que está presente en el intestino de personas y animales sanos. Cuando el patógeno llega al alimento fresco, tiene la habilidad de multiplicarse rápidamente y por ello los alimentos contaminados pueden llevar a provocar una infección gastrointestinal. También está la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en el intestino de animal y del ser humano, que también se puede encontrar en el medio ambiente y a veces también en los alimentos y aguas sin tratar. La mayoría de los tipos de coli son inofensivos y son parte de un tracto intestinal sano. Sin embargo, algunos causan enfermedades que a veces son graves, como diarrea, infecciones urinarias, enfermedades respiratorias e infecciones del torrente sanguíneo. Ok, el estudio se realizó a 14 productores de nopal, los cuales contaban con la certificación de parte del SENASICA en la aplicación de BPA. Esto se realizó por fechas y fue una toma de muestras que se realizó en el año 2008, que fueron el 10 de marzo, el 13 de junio, el 2 de septiembre y el 21 de octubre, y también se realizó una toma de muestra en el 2009, que fue el 21 de enero y el 15 de mayo. En primera instancia se escogieron 10 productores de forma aleatoria, a los cuales se les enumeró y se les solicitó la toma de muestra de cajas de 1 kilo de nopal, el cual ya estaba envasado, listo para su despacho y luego su comercialización. En total se recolectaron 60 muestras. Bueno, para medir la calidad microbiológica del nopal a vender, se hizo un análisis mediante el recuento de bacterias aerobias mesófilas, coliformes totales y salmonella. Este procedimiento se hizo de la siguiente manera. Primero se tenía que preparar una disolución primaria, 10:1, o sea, 1:10, perdón. Esta se hizo mezclando 25 gramos de nopal, verdura con 225 ml de peptona de caseína al 0,1%. Luego se tenía que homogenizar la muestra por 1 minuto a 200 RPM en una licuadora en un vaso de aluminio estéril. Luego se tenía que preparar disoluciones decimales, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, a la menos 3 y a la menos 4. Luego de esto se debían anotar los resultados, los cuales tenían que estar expresados en unidades formadoras de colonias por gramo de muestra. Luego, para detectar la presencia de coliformes totales en el nopal, se hizo un estudio, el cual también se realizó de la siguiente manera. Tenía que inocular por triplicado 1 ml de caldo lauril sulfato triptosa, con disoluciones 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. Las disoluciones fueron puestas en tubos Durham para detectar el gas. Luego se tenían que incubar a 37 grados Celsius por 48 horas. Posterior a esto se debían anotar los resultados, los cuales tenían que ser expresados en el logaritmo del número más probable por gramo de muestra. Luego, para detectar la presencia de Escherichia coli en el nopal, se realizó un análisis usando los tubos que ya habían salido positivos a coliformes totales. Se debían sembrar 3 azadas de la muestra en caldo EC. Luego debía llevarse a incubación a 45,5 grados Celsius a baño María por 48 horas. Luego se debía tomar una azada de los tubos que ya habían salido positivos, los cuales iban a contener gas dentro de los tubos. Luego de esto se debía hacer se debía resembrar, en los medios de caldo lauril sulfato de sodio. Inmediatamente después se debía aislar y diferenciar de las demás bacterias de la placa de agar a eosina azul de metileno. Posterior a esto se debían confirmar los resultados mediante pruebas bioquímicas INVIC. Para la detección de salmonela se realizó un análisis según esa norma presente ahí.
Primero se realizó una reacción de cadena polimerasa, que es el PCR. Luego, la extracción de ADN se realizó a partir de un cultivo bacteriano crecido en 1,5 ml de medio de Lauria Bertani a 37 grados Celsius por 18 horas. Su amplificación consistió en un ciclo de desnaturalización de la proteína inicial a 94 grados Celsius por 5 minutos, seguidos por 25 ciclos de 94 grados Celsius por 1 minuto, 55 grados Celsius por 1 minuto, 72 grados por 1 minuto y un periodo final a 72 grados Celsius por 5 minutos. Se utilizó un control positivo ADN de Salmonella SNT positivo, uno negativo, que es ADN de Salmonella SNT negativo. Los productos de amplificación fueron sometidos a electroforesis en geles de agarosa al 1% y teñidos con bromuro de etidio. También estuvo presente en el análisis detección de residuos de plaguicidas, organoclorados, organofosforados, organonitrogenados y piretroides. Se eligieron al azar 4 productores y se tomaron 4 muestras combinadas de 3 kilogramos de nopal con el fin de obtener 24 muestras durante los 6 muestreos realizados. Se recolectan las muestras de bolsas de polietileno esterilizadas y se transportaron a 4 grados Celsius. Para obtener los resultados de cálculo de la ingesta diaria estimada, ID, se realizó la siguiente fórmula, donde la sumatoria de C es la suma de concentraciones de los plaguicidas evaluados en el nopal. C es el consumo anual de nopal por persona al año. N es el número de muestras analizadas, D es el número de días en un año y K es el peso corporal promedio del consumidor. Si el resultado de este cálculo supera el 1, quiere decir que el riesgo toxicológico es muy alto. Bueno, como resultado, luego de analizarlo, se puede observar que el producto 4, o sea, el productor 4, obtuvo mayor recuento de DMA, mientras que el productor 9 obtuvo la carga de ST más alta. Los resultados que se obtuvieron indican que en promedio la carga microbiana del nopal verdura estuvo en su mayoría dentro de los límites establecidos, los cuales eran 5 para BMA y 2 para coliformes totales. También cabe destacar que 5 de las muestras sobrepasaron el límite máximo de bacterias mesófilas aerobias, BMA, y 2 sobrepasaron el límite máximo de coliformes totales. Bueno, esto quiere decir que probablemente lo más probable es que en algunos casos las buenas prácticas agrícolas no fueron cumplidas, no fueron seguidas correctamente, y la mayor contaminación que se relaciona es con el transporte en los vehículos, con poca higiene, donde se utilizan plásticos o como lonas para tapar el nopal, que están sucias, están rotas y ya vienen contaminadas desde antes. Bueno, aquí en el caso del Escherichia coli, se identificó solo en la muestra del productor 9, que se tomó el 15 de mayo del 2009, pero no se puede discriminar el serotipo de Escherichia coli que está presente en la muestra. Esa que veo yo es salmonela. Oh, pusimos la otra. Maldición. Lo siento, profe. Ya. Ahí lo modificamos, que nos equivocamos. Yo me equivoqué, la verdad. Ok. Bueno, se identificó, bueno, Escherichia coli, como dije, y esto quiere decir que probablemente la muestra estuvieron en contacto con materia fecal. Es posible que el contaminante fuera el agua utilizada para el riego, el uso de compostas maltratadas también a base de estiércol, o la mala higiene de los manipuladores del nopal verdura. Bueno, la verdad es que en el informe aparecía que no se había detectado presencia de salmonela en los estudios que se habían hecho, en el paper que hicimos. Y con respecto a los plaguicidas, se concluye que tampoco presentan riesgo toxicológico porque los resultados que se obtuvieron fueron 18.000 veces más bajos que la dosis que es admitida. El nopal en Chile. En Chile la mayoría de la población solo consume la fruta del nopal, que es la tuna,
a diferencia de otros países que consumen la fruta y la verdura. El país también se ha visto atraído por este producto ya que es de fácil acceso debido a que no necesita mucha agua o muchas necesidades como para cultivarlo, como que no necesita mucha atención. El ODEPA señala que la producción de esta fruta va desde la región de Atacama hasta la región del Maule, donde la mayor producción concentrada se encuentra en la región metropolitana, que tiene 611 hectáreas para este cultivo. Debido a lo anterior, existen pocos registros de contaminación por microorganismos que afectan al ser humano, ya que su producción mayormente se encuentra en el centro del país, donde existe un control constante por las autoridades y no existe tanto riesgo de contaminación por parte de aguas contaminadas. Aunque esto también es relativo porque, por ejemplo, como usted decía antes, en los supermercados ellos necesitan como una legislación donde la fruta o la verdura debe pasar como por ciertos tratamientos antes de llegar al consumidor. Y, por ejemplo, hay lugares donde las cosechan y las llevan, por ejemplo, al tiro a la feria o al valledor, donde ahí la higiene es distinta y donde podemos también encontrar más microorganismos presentes. Y también, como se puede ver ahí abajito, se encuentra la tabla del RCA para frutas y verduras, donde podemos encontrar la E. coli y la salmonela. Y aquí la M minúscula es el máximo permitido para la fruta o la verdura de UFC, donde en la E. coli podemos encontrar que son 100 UFC y la salmonela 0. Chiquilla, ¿de qué año es ese ¿Qué, profe? RCA? Hoy yo lo saqué, pero no. La sacamos de la página principal, Sí, profe. Que sí, yo la saqué de ahí, entonces tiene que ser Pero la más el actualizada. actualizado, ¿por qué les pregunto? Porque el actualizado, yo tengo aquí hasta 10 elevado a 2. A ver. Pero ahí Ya, dice sí, lo que pasa es lo siguiente, que hay una pequeña variabilidad. Ya, ok, sí. Ahora, efectivamente, lo permitido son 2 muestras de 5 con 10 elevado a 2 hasta máximo 10 elevado a 3. Y ahí Sí. está digamos, el intermedio que pudiera salir, pero solo 2 muestras. Sí, claro. ¿Mm? Ya. ¿Vale? Ahora paso a la conclusión. ¿Se cayó la Vale? Ok. No, sí. Ya. Es que quería hablar algo sobre perdón. Antes, algo de esto de la salmonela, es que este era como los resultados que se habían mostrado sobre que cuando se hizo el estudio de la salmonela se habían encontrado que habían como muestras sospechosas y se volvieron a analizar. Pero al final se dijo que no había ni una muestra positiva como tal, pero este es como el segundo estudio que se le hizo a la salmonela para ver cuáles eran como los que estaban como con problemas o positivos. Eso era. Ahora sí a la conclusión. El nopal verdura se cultiva principalmente en climas desérticos, no necesita de mucha agua y los cuidados necesarios son pocos, pero es debido a esto que se necesita que la empresa o las industrias agreguen buenas prácticas agrícolas para así asegurar que el producto cumple con todos los requerimientos necesarios y que no se encuentre contaminado con ningún tipo de microorganismos patógenos que puedan afectar al ser humano. Periódicamente también se deben hacer estudios y análisis para asegurar que el producto final que se esté entregando al consumidor esté en óptimas condiciones. También, si bien las buenas prácticas agrícolas disminuyen demasiado la cantidad de microorganismos presentes en el alimento, aún así es posible que el alimento esté contaminado porque pueden inferir cosas como el medio ambiente u otras cosas que no estén relacionadas con las buenas prácticas. Y eso. Muchas gracias. Bien. ¿Dudas? Yo señalarle una consulta, que a lo mejor no tiene por qué saberlo, pero
Las variedades que se usan para nopal verdura son distintas a las variedades de nopal fruta. ¿Las qué, profe? Las variedades. Porque ¿cuál es la parte que yo estoy comiendo de lo que es la verdura? Es como el La tallo, paletita. como sí. ¿Tallo? O sea, No, no, la es como paletita. la paleta. Exacto, la paleta. Entonces, es cierto, aquí en Chile no ha entrado mayormente, pero en algunos supermercados como Exquisiteces venden algunas paletas especiales muy delgaditas. No son esas paletas gordas porque ya son muy fibrosas. ¿Ya? Por ejemplo, Entonces, profe, yo vi que aquí en Chile estaban haciendo como polvo del nopal, porque tenía muchos beneficios. claro, y de hecho se ha encontrado muchos beneficios. Bueno, y en México se usa, pero hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la costumbre del consumo. Como También vi eso que, por ejemplo, en México las cuecen y se las comen así nomás. no, incluso así en fresco, como ensalada. ¿Ya? Sí, como que tiene es como muy versátil, lo ocupan para muchas cosas. Si hubieran visto la composición, es altamente, por ejemplo, el fruto tiene una cantidad de calcio que es altísimo, ¿ya? Entonces, aquí en Chile no ha entrado tan masivamente como lo es en México. Y es por eso que ellos pueden tomar, porque en la medida que van sacando, se van reponiendo las paletas más jóvenes que van al mercado. Y tal como decían ustedes, el traslado no es de las mejores condiciones, porque es lo mismo que en el caso de los vacunos, cuando los trasladan, que el gallo se pone el saco para poder cargar la canal, allá los tapan, y cuál es el objetivo, que no se deshidrate, que no exude, porque el material que hay es mucilaginoso, etc. ¿Ya? Así que eso, ya, bien chiquilla. Gracias, profe. Bien. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, en la clase. Profe, a mí me daría unos 5 minutitos que quiero preguntarle algo, pero de ahí. Ok. Entonces, ¿sabe? ¿Y es personal o es de clase? Sí, personal. Entonces, ¿sabe? Terminemos para que no quede la grabación y volvemos a entrar con el mismo link. Ah, ya. Bueno. Listo, nos vemos. Chau. Chao, profe. Chao, profe.